Gracias, presidente. La comunicación de gobierno debe aspirar a cumplir el doble rol de brindar a los ciudadanos información sobre las políticas del gobierno y sus fundamentos, y dar a conocer las propias opiniones del gobierno sobre asuntos controvertidos que surgen durante el transcurso de los días. Esto no debe entenderse en modo alguno como un proceso unidireccional, por el contrario, su obligación es establecer comunicación permanente con los ciudadanos, quienes deben tener acceso a la información pública y ante quienes el gobierno debe rendir cuentas de su gestión. La minuta que hoy se pone a consideración de este Pleno no cumple con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de amparo concedida a la organización civil Campaña Global por la Libertad de Expresión, artículo 19. Conocida como artículo 19, en la cual en su resolutivo tercero ordena al Congreso de la Unión que deberá expedir durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 62 legislatura la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto de comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos. Es por ello que a nombre del Grupo Parlamentario del PAN presentamos una serie de reservas a diversas disposiciones del dictamen que hoy se ha votado en lo general. Me permitiré comentar de manera general aspectos de estas reservas. En principio, en el artículo 3 de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, estamos solicitando una modificación, ya que en materia de transparencia y de responsabilidades administrativas se considera como sujetos obligados a las personas físicas o jurídicas que en ejercicio de sus actividades coadyuven en auxilio o colaboración de las entidades públicas o aquellas que ejerzan gasto público, reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos, subsidios o estímulos fiscales o realicen actos de autoridad, y se establecen sanciones para los casos de incumplimiento de sus obligaciones. En este sentido, es necesario que el artículo 3 de la minuta de referencia se contemplen como sujetos obligados de esta ley a las personas físicas o jurídicas que reciban los recursos públicos para difundir mensajes de comunicación social, pues los recursos públicos son destinados para cumplir un fin de utilidad para la sociedad y por lo tanto deben también tener esa responsabilidad. Por lo tanto, se propone una adición al artículo tercero en esos términos. Por otra parte, la fracción primera del artículo 4 de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social debe también modificarse, ya que en la propuesta de la minuta se incluye que para efectos de esta ley se entenderá como campaña de comunicación social aquella que difunde el quehacer gubernamental, así como acciones y logros de gobierno. En este sentido, cabe señalar que la función de la comunicación social es la de proporcionar información útil para el ciudadano para la toma de decisiones sobre sus derechos y obligaciones. Las instituciones alcanzadas por esta norma deben proveer información en forma gratuita para que los individuos puedan utilizar los servicios públicos. Información que explique los derechos, beneficios y obligaciones de los ciudadanos y cuando es necesaria para que los ciudadanos comprendan cambios en leyes, políticas o programas o servicios. En este sentido, la redacción para esta fracción se estima incorrecta, ya que podría generar una sobreexposición de los servidores públicos, pues daría pauta a que la comunicación institucional del Estado sea utilizada con fines electorales. La disposición legal adecuada en materia de distribución de la pauta estatal debe necesariamente disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos para efectuar esa distribución de forma que estos recursos públicos no sean utilizados de manera incorrecta. En ese sentido, la propuesta
de la reserva que hoy someto a consideración de este Pleno consiste en eliminar la palabra logros del cuerpo normativo. Otra reserva está encaminada a la modificación del artículo 7 de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social. En la propuesta del artículo 7 se establece la no aplicación de la Ley de Gasto en Comunicación Social a las disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deben publicarse o difundirse por mandato legal. Este es uno de los artículos que desde la iniciativa han sido severamente criticados por la sociedad civil. No hay razones para crear excepciones a la ley. Es cierto que un mandato debe obedecerse con diligencia, sin embargo, ello no implica, no debe ser motivo de exclusión ni un caso especial. El aceptar la actual redacción implica validar una puerta para destinar recursos a medios de comunicación con el argumento de que es por la difusión de resoluciones administrativas o judiciales, eludiendo los controles que se buscan establecer. Por esa razón, hacemos una propuesta para modificar el artículo 7. De la misma manera, hacemos otra reserva al artículo 11. En la propuesta de este artículo se establece, en la propuesta de la minuta ya votada y cuyo artículo se reservó, se establece que solo para el caso de los programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población deberán incluir de manera visible o audible la siguiente leyenda: este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El artículo 134 constitucional establece la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional. La redacción del artículo propuesto limita el alcance constitucional. Por ello, estamos haciendo una propuesta, puesto que con lo que hoy tenemos se pretende legislar sobre la misma base que ya existe, sin identificar toda la publicidad oficial, sin excepción. De la misma forma, hacemos una propuesta de reserva al artículo 14. La propuesta del artículo 14 se refiere al informe anual de labores o de gestión de los servidores públicos, así como de los mensajes que para darlos a conocer se difundan en canales de televisión y estaciones de radio, los cuales no serán considerados como comunicación social con los límites respecto del número de veces, así como de la cobertura geográfica regional. Sin embargo, consideramos que resulta fundamental que una disposición legal adecuada debe necesariamente disminuir la discrecionalidad de los servidores públicos en cuanto se refiere a la difusión de promoción personalizada del servidor público, por lo que se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 14 a fin de que en ningún caso la difusión de tales informes incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada. El artículo 18 de la minuta, que es otra de las reservas presentadas por nosotros, señala que las dependencias podrán contratar tiempos comerciales pagados a los medios de comunicación siempre y cuando ya no estén disponibles en tiempos oficiales en los espacios y tiempos solicitados, mismos que son gratuitos. Lo anterior da legalidad a una práctica que hoy se presenta y que consiste en no agotar los tiempos oficiales y erogar recursos en tiempos que hay que pagar con recursos públicos. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en el documento Principios sobre Regulación Oficial de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión que los estados deben establecer para la contratación y distribución de la publicidad oficial procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismos políticos en el reparto. Los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos. La pauta estatal nunca debe ser asignada por los estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios. Por lo tanto, se hace también una propuesta de modificación al artículo 18. También me refiero a la propuesta de reserva de los artículos 31 y 32,
ya que en el capítulo 6 de la ley se prevén más excepciones. La propuesta establece la posibilidad de difundir a través de medios de comunicación mensajes extraordinarios que comprendan información relevante para atender una situación de carácter emergente o coyuntural y que por no ser previsible no estén incluidos en el Programa Anual de Comunicación Social. Es un exceso de la propuesta el pretender establecer una forma de comunicación indiscriminada y extraordinaria cuando ya existe regulación sobre el tema. La obligación de la transmisión de los mensajes extraordinarios está previsto en el artículo 254 y 225 de la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, donde se prevé la obligación de transmitir de manera gratuita y preferente la información gubernamental cuando se trata de emergencias. En su caso, para situaciones no previstas en esta ley, el presupuesto para esas comunicaciones debe estar limitado y en ese sentido se hace una propuesta de modificación a estos artículos. Finalmente, señalo que estas modificaciones que estamos presentando pretenden hacer precisiones importantes a disposiciones que hoy están y que merecen la atención de todos ustedes para generar principios de certeza en lo que será una ley que tiene una gran responsabilidad en nuestro sistema jurídico y que debería contribuir a fortalecer nuestro sistema democrático y no a debilitarlo. Y bueno, pues en esos términos estamos presentando estas propuestas. Es cuanto, presidente.